Hermanos queridos, hoy los ancianos han decidido hacer una pausa en la serie de Romanos para hacer un mes, 4 temas relacionados a algo que consideran muy importante, y creo que estamos todos de acuerdo con esto. Así que lo que vamos a empezar hoy es el inicio de uno de 4 estudios. Los hermanos que vienen después de mí van a dar la seguidilla a los temas relacionados a nuestra identidad, relacionados a nuestra visión, al futuro que nos espera. Ustedes pueden mirar, estamos en un lindo y hermoso templo, en un proyecto grande, importante, imponente. ¿Y qué nos espera? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Y qué viene después? ¿Qué más? ¿Qué más? Son preguntas válidas que pueden estar rondando por tu mente. Y es precisamente por ello que queremos y creemos oportuno esta breve pausa de esta serie. En el año 2010 se publica un libro de 2 hombres de Dios relacionado a un tema muy importante titulado El enrejado y la vid. Este libro comienza, el primer exponente comienza el libro narrando cómo fue que se le ocurrió dicha idea, en la introducción del libro, que por cierto es fascinante. Cuenta que estaba en su casa mirando él esa pérgola o ese enrejado de madera blanca, hermosamente pintada, nueva, que él dice hubiese deseado que yo lo hubiera hecho. Que la gente diga qué hermoso trabajo hiciste. Él estaba mirando una hermosa pérgola o enrejado de madera, característico en los Estados Unidos, lastimosamente sin ninguna planta que subiera por él. Él pudiera pensar, bueno, una planta de vid o una Santa Rita, piensen. Pero también tenía otro enrejado más antiguo que sí tenía una planta de jazmín que subía por él hacia atrás de su casa. La diferencia entre uno y otro es que uno era lindo, el otro era medio ya gastado, feo, sin mantenimiento, obviamente porque una planta de jazmín se había apoderado completamente de dicho enrejado. Pequeñas partes del enrejado estaban como que descubiertos y se notaba que la pintura estaba algo ajada. Cuando este hombre mira y comienza a meditar sobre esto, él dice, es algo semejante a lo que ocurre en la iglesia. En la iglesia tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos el enrejado y por otro lado tenemos la vid. El enrejado, dice él, es como la estructura y el soporte que propicia que la vid se desarrolle. Pero en términos de importancia, lo que realmente importa no es la estructura que sostiene a la vid, sino la vid misma. Lastimosamente y paradójicamente, de forma contradictoria, a lo largo de mucho tiempo se le ha prestado demasiada atención a la estructura que a la vid misma. Obviamente está hablando de forma metafórica de que en términos eclesiales es más fácil invertir en un buen edificio, invertir en programas, en actividades, en cosas que son visibles porque demuestran o aparentan un crecimiento, cuando lo más importante realmente es la vid, o sea, los discípulos, el crecimiento espiritual de la iglesia. Porque a fin de cuentas es el llamado que tenemos. Dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer nosotros esta mañana es tratar de redirigir nuestras mentes a considerar qué es la iglesia. Bueno, lastimosamente, muchos pueden pensar que la iglesia es un lugar. Y nuestro hermano Pelufo la semana pasada ya dio una excelente exposición que puede servirnos de base. No obstante, nosotros vamos a ahondar más. El rumbo a lo cual nos dirigimos es a crecer como Dios manda en las Escrituras, y para esto se requiere plantar iglesias. En Paraguay y en Latinoamérica en general, pero nosotros en nuestra vivencia, las formas como que una iglesia se va fundando, lastimosamente, no es por plantar iglesias, no es por seguir el patrón bíblico de crecimiento, sino que es como la iglesia va creciendo en número, bueno, ¿qué pasa?
la iglesia se divide y un grupo va y se establece en otra parte y eso se constituye en un nuevo grupo que comienza nuevamente a reproducirse y crecer. Ahora, ese no es el patrón bíblico para el crecimiento. Es por eso que el concepto de plantar iglesias es un concepto bíblico desconocido para una iglesia que pretende ser expositiva, bíblica, con doctrina sana. Tenemos que definir esta mañana entonces, muchos ya lo saben, van a repasar, pero no solamente repasar como satisfaciendo una necesidad intelectual, sino que deberíamos de saber esto como una necesidad espiritual para, de ese modo, examinarnos a nosotros mismos, ver nuestros frutos, nuestra vida, cómo contribuye al todo, porque la iglesia, y lo voy a decirlo varias veces esta mañana, no es una actividad, sino una identidad. No es lo que hacemos lo que nos distingue, sino lo que somos, lo que nos distingue como iglesia. Iglesia no es un edificio, no es un lugar. La iglesia, hermanos queridos, no es un culto. Está este grupo reunidos aquí cantando, se escuchaba de lejos, suena hermoso. Pero erróneamente algunos pudieran pensar qué lindo es la iglesia. Y terminó la iglesia a las 12 del mediodía. Pero la iglesia no termina. Realmente es un error de concepto. Y nuestra forma de hablar quizás puede servir de confusión para muchos. Vamos a la iglesia, decimos. Porque nos referimos, vamos al edificio que contiene a la iglesia reunida. La Biblia utiliza muchas metáforas para referirse a algo en especial. Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Y uno de los conceptos importantes o metáforas, imágenes que la Biblia da de la iglesia, por ejemplo, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero vean de vuelta, lo que está queriéndonos dar a entender es la unidad que hay de la iglesia. Por supuesto, bajo el único liderazgo autoritativo, soberano de Jesucristo. La iglesia también es como un edificio. Vean, los ladrillos están conectados de forma inteligente para que sostengan la estructura. Un pueblo, obviamente. La iglesia es un pueblo escogido por Dios. Pero quizás el concepto más útil, el concepto que esta mañana vamos a enfatizar, y es el título de este sermón esta mañana, es: la iglesia es una gran familia. Es una familia que está unida. Una familia porque todos los presentes de la iglesia fueron literalmente, no como un socio de un club que, bueno, yo quiero entrar aquí. Los miembros de la iglesia fueron elegidos por Dios mismo. Y fueron elegidos y adoptados por Él. Así que todos son adoptados por Dios como hijos suyos, son hermanos y se llaman hermanos entre sí porque tienen en común al Padre Celestial. La iglesia reunida es una gran familia y ese concepto deberíamos considerar mucho mejor que un lugar, una actividad. Ahora, los cristianos no estamos solamente unidos por nuestro compromiso con Jesucristo. También estamos unidos, escuchen bien, con el compromiso con la iglesia de Jesucristo. Si amamos a Dios, amamos lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. Dice un versículo que ustedes conocen: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El creyente debe amar, es una característica evidente, vamos a verlo, que debemos reflejar nuestra identidad a través del amor. Pero tenemos que tener una perspectiva esta mañana, recuperar si no la tenemos, destruir un concepto anticuado, antibíblico, pero una perspectiva bíblica de lo que realmente enseña la Biblia de lo que es la iglesia. El propósito de Dios al salvar individuos nunca fue hacer llaneros solitarios, islas o solitarios. Nunca Dios busca el aislamiento de una persona, como en un monasterio, sino que Dios se propone edificar su iglesia en una comunidad de personas juntas, redimidas, que hagan el trabajo espiritual unos a otros. Si pensamos por un momento,
toda la Biblia enseña, especialmente en el Nuevo Testamento, que Dios planeó esto de la eternidad pasada. En el pasado Dios planeó lo que sería su iglesia. En el presente Dios está llevando a cabo ese proceso histórico. Cada día se está escribiendo la historia de lo que es la iglesia, de cómo crece su iglesia. Y en el futuro será, dice la Biblia, perfeccionada. La iglesia, como cuerpo, como núcleo, como unidad, está dentro en el núcleo mismo del Evangelio, en el plan de Dios. En el centro del plan de Dios está la iglesia. Cristo, si bien murió para redimirnos de nuestras iniquidades, hermanos, yo te pido paciencia y te pido que pienses conmigo. Porque estos conceptos son útiles, muy útiles, para clarificar la teología que tenemos, lo cual va a llevarnos a la postre a una teología práctica de cómo vivimos. Puede ser que vos estés pensando que la iglesia era un lugar, o era este lugar, o era estar dentro del techo, es la iglesia, y eso te llevaba a tener una vida de poco temor delante de Dios, o una vida tan inactiva, durmiendo tus dones espirituales, probablemente por eso, seguramente. Así que esta mañana puede serte de mucha bendición. Abrí tu Biblia, por favor, en Tito 2:14. Vamos a leer varios versículos. Cristo no solamente murió para redimirnos de nuestra iniquidad, sino también, y esto es muy importante, para reunir y purificar para sí mismo. Cristo murió para salvarnos, pero al fin de cuentas Él quiere reunir a un cuerpo, a un pueblo entusiasta por las buenas obras. Dice Tito, Pablo le dice a Tito en 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y atiendan, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Aquí lo dice la Escritura, que el propósito de Jesucristo al morir en la cruz no fue solamente salvarnos y darnos un ticket gratis para entrar al cielo, sino que el propósito, al fin de cuentas, era que juntarnos con otros salvos y hacer un pueblo que se purifique a sí mismo a través de los dones, a través de la abnegación, a través del sacrificio mutuo, para presentarse delante de Dios perfecto, semejante a Cristo. Dice aquí, celoso de buenas obras. Si pensamos al final de los tiempos, da gusto de vez en cuando pasearnos en la línea de tiempo y vamos a ver cómo termina la película. Ahora, sí, yo soy salvo. ¿Sos salvo? No puedes pensar, realmente yo no puedo presuponer que todos esta mañana son salvos. Estaría mal de mi parte presuponer tal cosa, pero si sos salvo, quiero que pienses en este concepto. Normalmente, ser salvo te otorga un gozo único, pero un gozo único que normalmente está apagado porque no todo el tiempo pensamos en la implicancia. Pero ahora sí, vamos a pensar en esa implicación de cuándo vas a usar esa salvación. Cuando llegue el día en que vos, con un espanto y temor, digas, con un alivio, soy salvo. Abrí tu Biblia en Apocalipsis 7, 9 al 10. El final, cuando por fin se utilice tu salvación, cuando estés delante de Dios, cuando Dios reúna a su pueblo como un solo pueblo, como un todo único, unánime. El apóstol Juan vio esta visión extraordinaria del futuro en Apocalipsis 7, versículo 9 al 10. Dice así, después de esto, dice Juan, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué creen que decía estos salvos, estos creyentes que por fin están de todas las eras reunidos delante de su Dios? Dice aquí Juan, y clamaban a gran voz diciendo, vean el tema que están allí clamando,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. De todos los temas que uno pueda hablar en el cielo, el primer tema que uno hablaría al estar allí es: soy salvo. ¡Wow! Y la implicación de lo que eso conlleva. Vos sabés tu vida de pecado, tu iniquidad, tu desgracia. Pero sin embargo allí estás por la gracia y estás delante de un Dios totalmente santo, vos redimido de tus pecados. Vas a clamar esto: estoy salvo porque el dueño de la salvación me está dando esto. Bueno, y los salvos, vean allí el conjunto de todos los salvos reunidos clamando esto. No hay otro tema de conversación, no hay algo que distraiga. Todos están agradecidos, todos están de algún modo centrados en esto. Si bien es Dios, no puedo entender esto, Dios omnipresente, pero ellos están centrados en el trono, probablemente mirando a Cristo encarnado, glorificado. Por eso miraban a un punto en especial. Pero de vuelta, sobresalta la unidad de la iglesia al final. Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La película terminada, la iglesia va a triunfar. La iglesia va a estar glorificada, agradecida, santa, gloriosa, perfeccionando al mismo tiempo a Cristo. Lo notable en la Biblia es que el poderoso Dios, Jesucristo, se considera incompleto hasta que la iglesia sea totalmente perfeccionada. Y eso es estupendo. Hay algunos versículos que podemos leer en Hechos. A ver si puede abrir en Hechos 4. Primero, Hechos 2:44. Hechos capítulo 2, cuando empezaba todo, cuando empezaba la iglesia, leemos cómo era la iglesia en sus inicios. Cuando Cristo los bendice y se va con la promesa de que volvería. Hechos capítulo 2:44 dice, después de que Pedro predica su gran sermón: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No había un templo, había el templo de Herodes, pero que pertenecía al antiguo pacto, pero ellos no tenían edificios. Ellos sencillamente, Pedro se fue al templo, predicó el sermón, se añadieron 3,000 personas y de repente dice, todos estaban juntos. ¡Qué aglomeración de personas! Ahí, página siguiente, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, este es el segundo sermón de Pedro, era de un corazón y un alma. Lo que caracteriza a la iglesia de Dios, escuchen hermanos, es esto. Los que habían creído eran de un corazón, o dicho de otra forma, tenían una misma mente, un mismo sentir. Cuando hay en la iglesia alguien con un sentir distinto, en la Biblia encontramos una amonestación. Pablo dice a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir, y comienza a mostrar cuál, el que hubo en Cristo Jesús, y comienza a pedir que sean de un sentir, porque la iglesia está llamada a ser un cuerpo, unida. Los creyentes todos a ser guardias de esa unidad. En Efesios 4, ustedes conocen, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, es natural que, dice John Stott, que es natural que pensemos que cuando pensamos en la iglesia primitiva, idealizamos, bueno, esa era la iglesia de los apóstoles, fue la iglesia perfecta. Y no es así, eso está muy lejos, dista de la realidad. Tenemos que ser objetivos al analizar la iglesia primitiva. Estaba llena de herejías, de pecados aberrantes, al igual que el día de hoy. Buscamos ser una iglesia sana. ¿Quién no busca eso? Buscamos ser de sana doctrina. Así que tenemos que recurrir a la Biblia y vemos en la Biblia cómo era una iglesia sana. Vamos a mirar en Hechos 2:42, ahí cerquita, ya que estás. Lucas, el autor de Hechos, da 4 marcas de una iglesia sana. Probablemente ya lo sabéis, vamos a repasarlo. 4 marcas de una iglesia sana. Dice Lucas, de los cristianos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. 4 cosas. ¿En qué perseveraban o en qué se abocaban los primeros cristianos? Que nosotros sabemos que tenían doctrina sana. En 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, sana doctrina, enseñanza bíblica. En la comunión unos con otros, noten eso. En el partimiento del pan, lo que hicimos esta mañana. Y en las oraciones. Enseñanza apostólica, comunión y ayuda mutua, adoración gozosa y reverente, evangelización continua. Podría ser otra forma de decirlo. Ahora, ustedes han notado que hace unos años atrás, por la gracia y misericordia de Dios, esta iglesia ha decidido correctamente tratar de predicar sola y exclusivamente el mensaje de Dios. Y ha entrenado hombres y se está entrenando aún para predicar de forma expositiva, desatando la verdad de Dios versículo a versículo. Y ustedes ven el progreso, ustedes notan que hay un celo por predicar solamente la palabra de Dios. Ahora bien, lo que podemos pensar es, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo otro? Podemos ser una iglesia con mucho conocimiento intelectual, que escucha el contenido expuesto con claridad. Uno puede afirmar, uno puede ver cabezas meneando como que sí, cierto. Pero, ¿cómo se traduce eso en piedad? ¿Cómo se traduce eso en una vida que se santifica? Bueno, hermanos, es allí donde los conceptos que tenemos pueden realmente impactarnos. Porque a diferencia de un cine o de un espectáculo, ustedes no vienen a mirar y dar un puntaje al sermón. Un 8. No, tu camisa es un 7. Hermanos, en serio, uno puede decir, bueno, el sermón hoy me llegó, me hizo reír, el sermón me gustó. Ustedes no vienen aquí a calificar el sermón, sino que cada uno vienen con el objetivo de dar tributo y honra a Dios. Deberíamos venir todos con un corazón contrito, humillado, delante de un Dios santo del cual estamos pecando constantemente. Venimos a humillarnos delante de Él. Venimos con un corazón dispuesto a, Señor, háblame, Señor, porque yo también quiero ser usado por vos para la expansión de tu reino. Esa actitud, sin embargo, es ausente. Sustituida por una actitud incorrecta de cine, donde venimos como a mirar, de disfrutar, deleitarnos del culto. A ver qué lindo las músicas, qué bien que cantan, qué bien que tocan instrumentos, y estamos ahí como que abstraídos, pero ausentes, no participando. Por eso la pregunta es, ¿cómo estamos en la comunión unos con otros? Vean, en cuanto a la doctrina, podemos decir que, bueno, hemos dedicado mucho esfuerzo en tener sana doctrina. Pero hay 4 marcas que distinguen a una iglesia sana. Y está la comunión unos con otros, está la adoración en conjunto, que es el partimiento del pan, las oraciones, el evangelismo. ¿Cómo estamos en la labor de hacer discípulos? Porque el crecimiento, hermanos, se da en el plano no solamente vertical, sino horizontal, haciendo discípulos que también canten a nuestro lado. Dios dejó escrito en su palabra, el Señor Jesucristo mandó expresamente, fue Él quien lo dijo, todo poder me es dado, toda potestad en los cielos y en la tierra. Yo digo, y esta es mi orden, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, y bautícenles, y enséñenles todo lo que yo he mandado. Nosotros nos quedamos con la última parte, tenemos que enseñar todo. Y sí, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Pero la tarea de hacer discípulos, como que, bueno, es tarea para el CIDES, es el tiempo completo. Hermanos, la tarea de hacer discípulos es trabajo de cada discípulo. Discípulos que hacen discípulos. Es aquí como que haciendo el grupo de ancianos junto con los hermanos que apoyan la labor, leyendo un libro de un curso que Alejandro estaba dando sobre plantación de iglesias. El libro se llama Sobre la roca, de un hombre, Burkholder, un modelo para iglesias que plantan iglesias. Así que voy a tomar prestado, va mucho de este libro, de este material. Por cierto, esta lectura es muy recomendada. Leer este libro
te abre la mente. Dice este hombre, el primer problema que vemos en América Latina en la plantación de iglesias es la falta de una visión sólida y bíblica de qué es la iglesia. Esto no nos debe sorprender, dice este hombre. Si no tenemos claro qué es la iglesia en congregaciones que ya están establecidas, lo que plantaremos replicará la debilidad del problema. Una iglesia que tiene un error de concepto va a plantar una iglesia con error de concepto. Aún peor, dice él, como en muchos casos que conocemos, la nueva plantación no se planificó porque surgió de una gran división. Y como resultado nació sin una estrategia, sin una visión clara, no nació por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Dice él, y muy llamativo. Encontramos un grupo de personas molestas con su iglesia anterior que ahora necesitan un nuevo lugar donde reunirse y hacer lo que no les dejaban hacer en la otra iglesia. Fin de la cita. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva iglesia? Se reúnen, alquilan un edificio, alguien toca la guitarra, otro dirige las músicas, alguien predica y ya está, listo. Pasen la bolsita de la ofrenda y ya comienzan a invitar gente. Vamos a poner un nombre, ahora con el Facebook puede poner rápido, una insignia, elegir los colores. Es muy fácil, ¿verdad? Fundar iglesias, qué fácil que es plantar iglesias de esta forma. Nos reunimos entre 4, 5, 6, le ponemos un cartel. ¿Pero realmente es eso de una iglesia? ¿Es eso lo que la Biblia enseña por plantar iglesias? No, claro que no. Pero sin embargo ese es el pensamiento de muchos, que se reúnen entre, yo qué sé, superan 20 y ya somos una mini iglesia. Y como ya empezaron, no pueden retroceder porque tienen que cubrir los gastos, tienen que atender a la gente que va llegando. No pueden desandar el camino que han elegido. Y desde el primer día a la mente de ellos piensan que tienen todos los componentes de una iglesia nueva. Lo más lamentable es que muchas personas en nuestras iglesias piensan que estos dos componentes son los que caracterizan una iglesia. Imaginen, enviamos un misionero, por ejemplo, a Villarrica, aquí de IBG. Pero este misionero parte con la premisa de que él tiene que hacer dos cosas. Él tiene que conseguir un lugar, este lugar estratégico, este terreno, está bien ubicado. Y segundo lugar, reuniones, juntar gente para que se reúnan en ese lugar. Y ya está. Eso es plantar iglesias. Hay muchos que piensan eso equivocadamente. Porque cuando vas a la Biblia, la iglesia no tiene que ver con eso. Es lo que decíamos en la introducción, el enrejado y la vid. Muchos creen que hacer estructuras es dar vida o crecimiento a la vid. Trabajar por una madera muerta o por una estructura metálica, una pérgola metálica, no tiene nada que ver con el crecimiento y los frutos que da esta planta. Nosotros tenemos que capacitar a iglesias. Por eso, hermanos, ahora que estamos con un nuevo edificio, es hermoso, es lindo, y lo bueno es que nuestra iglesia cuenta con una visión clara de lo que tiene que hacer, pero tememos que los miembros puedan no tener esa misma visión y tenemos que comunicar por ello que lo que realmente está pasando en este bello edificio es que algo mucho más bello, la iglesia de Dios está reunida aquí. Como pudiera ser, como un tiempo fue en el quincho de Eduardo, o puede ser bajo un mango, o puede ser incluso ahí en la calle, no importa. La iglesia de Dios lo componen los hijos de Dios que están en una actividad. Así que vamos a responder esta pregunta, porque bueno, ya dijimos lo que no es la iglesia, no es una actividad, no es venir y cantar músicas, ni tampoco venir a escuchar sermones, eso no es la iglesia. No es poner tu ropa de domingo más elegante y venir bien preparado, sentarte y escuchar. Eso no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, vamos a tratar de dar el concepto y los versículos para argumentar esto. La Biblia muestra un concepto profundo de lo que es una iglesia local. Podríamos decir entonces que la iglesia local es nada más y nada menos que la familia de Dios, la familia local, porque estamos en una parte, un pedazo de tierra, que se reúnen
que han sido salvas por Dios y que se reúnen para alabar a Dios. No solamente eso, se reúnen para alabar a Dios y se reúnen por la obra de Dios. Se reúnen por lo que Cristo hizo en favor de ellos y se reúnen para alabar a Dios. Bueno, es sencillo, ¿verdad? Fácil de recordar. Ahí vemos los versículos, Efesios 1, 22 y 23. Efesios es uno de los libros, las cartas que más ahonda en el tema de la iglesia. Por cierto, Pablo está hablando aquí de la supereminente grandeza de Dios, de lo asombroso que es Dios en este capítulo 1, y lo imponente que es Dios, y sin embargo, al final concluye con que, a pesar de eso, Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, se considera a sí mismo incompleto hasta que la iglesia esté completa. Dice Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. La iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Y van añadiéndose día a día nuevos integrantes al cuerpo de Cristo, por obra de los discípulos de Cristo. Efesios 5, vamos a leer ya que estamos. Efesios 5, 25, ahí cerquita. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya explicó Pelufo que este amó en un pasado puntual se refiere a la cruz. Pero nuevamente, vean allí, así como los maridos creyentes tienen el deber de conducirse de forma coherente con la actitud de su Dios, de Cristo. ¿Cómo? Bueno, así como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial. Piensen, hermanos, este grupo de salvos, ojalá que todos aquí, este grupo de salvos se reúne en este lugar para alabar a Dios y se reúne por culpa de Dios, porque Dios los rescató. Pero se reúne regularmente cada semana. Puede ser varias veces a la semana también. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos, nuevamente aquí la frase, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Piensen, un hermano que no viene a la iglesia, voy a cambiar mi forma de hablar. Un hermano que no viene a las reuniones en este lugar, ¿cómo puede cumplir este mandato? ¿Cómo puede él servir de bendición a otro? Le exhortaba a una persona, a un hermano en Cristo, le exhortaba esta semana a que trate de congregarse en las reuniones que la iglesia, o mejor dicho, los líderes determinan para poder de ese modo ser de bendición a otro miembro. Hay personas que piensan, voy a ver a cuál me voy. Bueno, si me gusta, depende de quién predica, depende. Vean, la actitud esta de cuando te vas al cine, si te gusta la película, si no te gusta, si va a ser larga, si va a ser corta. Uno no puede elegir esto. Es un error de concepto el que te lleva a no poner tus dones en uso para Dios. Porque dice aquí, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y añade, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por el contrario, dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay tanto aquí en este pasaje, tanta implicación de la premisa de que el autor nota que los creyentes están con la mira en las cosas de arriba, mirando que aquel día se acerca. ¿Cuántos creyentes tienen la perspectiva de la segunda venida? ¿Verdad que vivimos en este mundo caído? Vivimos inmersos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestras cosas, universidad, en nuestros proyectos personales, que probablemente está muy relegado la perspectiva del reino, la perspectiva de que Cristo va a venir a instaurar su reino en la tierra dentro de un tiempo, no sabemos cuándo. Pero el autor de los Hebreos dice, aquel día se acerca. Y los creyentes, considerando que aquel día se acerca, ¿cuánto más debemos procurar ser lo que somos, ser hijos de Dios y vivir como tales?
¿Eso qué significa? Ser parte de la iglesia, hermanos, es vivir bendiciendo a otros. Con mis dones, exhortando a otro, confrontando a otro, animando, consolando, orando por otros. Dios espera eso de su iglesia y de verdad así se conducen los creyentes. Las buenas obras en varias partes de las Escrituras, ya leímos hace rato en Tito, celoso de buenas obras. ¿Qué pasa cuando un creyente no está obrando nada, nadita de nada? Alguien tiene que acercarse y exhortarle, hermano querido, no estás haciendo, tu rol está siendo pancho, estás siendo ocioso. Animarle, exhortarle, dice la Escritura, a las buenas obras. ¿Qué son esas buenas obras? Bueno, son aquellas que enmarca la Escritura como parte de la expansión del reino de Dios. En primer lugar, la santificación. En segundo lugar, la predicación del Evangelio. En tercer lugar, la mortificación del pecado. Y así podemos enlistar. La Biblia llama a una vida de piedad, a una vida apegada a Dios, temerosa, que vive siempre en oración. Alguien dice que puedes mirar el estado espiritual de tu alma con tu termómetro, que es la oración. ¿Cómo estás orando? ¿Estás orando por alguien? El que ores por pocas personas, eso habla mucho del egoísmo que está rondando. Entonces, volviendo al tema, perdonen hermanos, es difícil mantenerse muchas veces, pero podemos decir que la iglesia local, ¿qué es la iglesia? Estamos respondiendo, ¿qué es la iglesia? La iglesia local es parte de la familia de Dios que se reúne fielmente en cierto lugar con regularidad para adorar a Dios, por culpa de Dios, para exaltar a Cristo. Colosenses 1, 15 al 20. Es la porción, pero vamos a solamente leer los versículos 17 al 19. Colosenses 1, 17 al 19. La iglesia se reúne porque son hijos de Dios, se reúnen porque fueron salvos por Dios, se reúnen regularmente para animarse al amor y las buenas obras, se reúnen para exaltar a Cristo. Dice allí Colosenses, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, hablando de Cristo, en Él subsisten. 18. Y Él es, Cristo, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, vean aquí, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es lo más importante de esta reunión. Toda la preeminencia, toda la gloria, toda la honra es exclusivamente de Él. Y su iglesia, cuando se reúne, estábamos cantando recién antes de pasar la ofrenda, gracias Cristo. Y la letra decía, tu sangre, mi maldad lavó. Y comienzan, todo lo que ese cántico denota es una actitud de humillación de nuestra parte y de exaltación hacia Cristo. La iglesia entonces es un grupo, es la familia de Dios. Recuerden, la iglesia es la familia, no un edificio, no actividades, es la identidad, es lo que somos. Somos familia de Dios, adoptados por Dios, que se reúnen en un lugar de forma regular para adorar a Dios, por culpa de Dios, para exaltar a Cristo, también para oír la predicación de la palabra. Ciertamente, la iglesia se reúne única y exclusivamente para la palabra de Dios. Por eso es que no queremos oír opiniones. Mi opinión no interesa en lo más mínimo. Mis gustos, mis caprichos, es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Y ahí tenemos algunos versículos. Por ejemplo, abran sus Biblias en 2 de Timoteo 3, 16. Solamente la palabra de Dios tiene el poder porque es viva y eficaz y es lo que predicamos. Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios, dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo, el resumen, cumple tu ministerio, cumplí tu rol, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La forma que le dice primeramente que toda la escritura es útil, lo dice para qué es útil, cómo la escritura va formando hombres, el carácter del hombre de Dios. Y luego le dice, mira, yo te insto delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, cuando Él venga en su reino, vean la antesala para decirle, te insto que prediques la palabra. La iglesia se reúne para escuchar esa palabra, la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios presupone, la palabra escuchar significa un corazón dispuesto a someterte, a obedecer. Cuando escuchas la santidad de Dios, cuando escuchas las normativas de Dios y vos estás en falta, un creyente genuino va a dolerse, va a sentirse compungido por su falta de fidelidad, por su pecado y va a arrepentirse. ¿Qué es la iglesia? Es una gran familia, rescatada por Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Cristo. Se reúnen fielmente para escuchar la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios viva y eficaz, y también para exhortarse y animarse en la fe. Habría ahí en Hebreos 10, ya leímos Hebreos, mejor Gálatas 6, 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Un hermano, no sé si hermano, pero un creyente que no se congrega o que está en falta en su congregación, ¿cómo puede cumplir este mandato? ¿Con qué autoridad moral? ¿O cómo lo haría? ¿Por WhatsApp? ¿Por Facebook? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Estos versículos, lejos de ser una doctrina fría, explican una teología práctica, dura, incómoda. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. No está hablando aquí de juzgar a los demás, está hablando aquí de que la iglesia está llamada a confrontarse. Como es una gran familia, me importa lo que le pasa a mi hermano. Yo no digo, allá él, yo no puedo decir eso. Yo debo interesarme en cómo está el otro, por qué no está creciendo, por qué no está viniendo, por qué está haciendo falto de lectura bíblica, por qué no ora, por qué están siendo ansiosos, etc. Me deben importar mis hermanos. Suponiendo que sean hermanos, la iglesia actúa como una familia unida. Unida no por un lazo o vínculo humano, sino por Cristo, por Dios, por su palabra. Si somos bíblicos, la iglesia vive, la iglesia verdadera, no el edificio, no una iglesia de Facebook, la iglesia como cuerpo de Dios vive realizando buenas obras. Hay dos versículos, vamos a leer los dos. Efesios 2:10 y Mateo 5:16. Vamos a mirar primero Efesios 2:10, que está cerca de Gálatas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras fueron preparadas por Dios para que nosotros transitemos, andemos por ellas. Porque en el contexto está hablando, capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros antes éramos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Los pecados, la malicia, en esos pecados anduvimos en otro tiempo. Al ser salvos, dice la Biblia, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En tal caso, al Dios raptarnos violentamente por su gracia a su reino, adoptarnos como hijo y ser parte de su iglesia, en ese momento Dios nos pone en un nuevo camino que llama buenas obras, para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa cuando un salvo quiere volver a su antigua vida? Es como que el pueblo que salió de Egipto, Dios los salva, ya está, les salvé, váyanse donde quieran. No, Dios les abrió un camino en el Mar Rojo, por aquí van a irse, y van a cruzar y van a llegar a este punto. Dios no es que te salva y te deja a tu suerte. Dios te salva con un rumbo determinado. El crecimiento espiritual hasta la norma de Cristo, la altura, la plenitud de Cristo. Y eso lo vas a hacer no solo, lo vas a hacer en un grupo de creyentes que se van a confrontar, que van a seguir practicando buenas obras. Y cuando uno está ocioso o pancho, va a recibir exhortación. Cuando uno está desanimado, deprimido, va a recibir consolación. Porque es una familia grande, una familia verdadera. Un vínculo humano, miren, yo tengo 5 hermanas y muchas veces entre los hermanos tenemos poco trato, pero con un hermano espiritual el vínculo es superior, no es solamente terrenal, es mayor. Así que, increíblemente, yo puedo olvidarme de que existe un hermano en la carne, pero mi hermano espiritual está en mis oraciones todo el tiempo. En Mateo 5:16 dice Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y aquí ahora está hablando de buenas obras. Para que sean vuestras buenas obras, pero para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes practican las buenas obras marcadas y planeadas por Dios con el propósito luego otra vez de direccionar la gloria a Cristo. Algo más de la iglesia. La iglesia está puesta para la misión de hacer más discípulos. Habíamos dicho, la iglesia es una gran familia, adoptada por Dios, para Dios, que exalta a Cristo, que se reúne regularmente, para oír la predicación, para exhortarse y animarse mutuamente y para salir en misión de hacer más discípulos. El versículo está en Mateo 28, puede tomar nota. Mateo 28, 18 al 20, dice Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La orden final de hacer discípulos. Vean, esto es una definición bíblica, un poco larga, pero es una definición bíblica de lo que es la iglesia. Permítame resumirle nuevamente. ¿Qué es la iglesia? Bíblicamente hablando, la iglesia local es nada más y nada menos que la familia de Dios, salvada por Dios, reunida regularmente para exaltar a Cristo, para oír la predicación, para exhortarse y animarse mutuamente, viviendo en buenas obras, realizando buenas obras, para luego salir en misión para hacer más discípulos, más discípulos, más discípulos. Vean que dice allí, no creyentes, discípulos. Un verdadero creyente es un discípulo que sigue al maestro. Y somos discípulos toda la vida. No es que hasta que me bautice soy discípulo. No, hermanos. Vos y yo, si somos creyentes de verdad, somos discípulos de Cristo. Y lo seremos hasta el día de nuestra muerte. Vamos a seguir aprendiendo. E inclusive en el cielo
vamos a seguir aprendiendo por siempre jamás. Porque Dios es inagotable. Hay mucho trabajo que hacer. Pero dice Cristo, los obreros son muy pocos. Congregar gente los domingos no es la ocurrencia de los ancianos, ni de unos cuantos. Es la ocurrencia de Dios. Dios ha determinado y ha convocado Él mismo la asamblea de sus hijos en una. Qué difícil fue el tiempo de pandemia, cuando teníamos que reunirnos por una tecnología donde es todo intangible, algunos desde la cama seguramente, otros porque no ponían su cámara, no sabéis dónde está, si está escuchando o no. Hermanos, ¿por qué nos reunimos? Cuando pensás, ¿por qué nos reunimos realmente? Y porque Alcide quiere, no, nos reunimos por orden divina, porque Dios convoca. La iglesia, hermanos, es mucho más que un servicio dominical, o 2 servicios, o los miércoles. La iglesia es mucho más que eso. No tiene que ver con, pensá, no tiene nada que ver con llenar todos los bancos. La iglesia tiene que ver con lo que somos, con tu identidad. Así que si vamos a plantar iglesias, vamos a recorrer el barrio, vamos a orar y que Dios nos use grandemente para bendecir a esta nación, a este barrio, tenemos que tener bien claro qué es lo que Dios quiere realmente. La plantación de iglesias, vamos a plantar iglesias. ¿Y qué es plantar iglesias? Plantar iglesias es congregar a la familia de Dios, a los elegidos por Dios, en un lugar para que practiquen estas cosas, para que se bendigan, para que se exhorten, para que crezcan, para que escuchen la palabra, para que salten a Cristo y para que hagan también más discípulos. Ahora, ¿qué pasa si hay 10 miembros y uno de ellos es Pancho? Bueno, podemos pensar que es un asistente, pero no podemos asegurar que sea miembro de la Iglesia Real de Cristo, aunque haya firmado el pacto de membresía. Porque un miembro de la Iglesia de Dios, un hijo adoptado por Dios, se comporta como hijo de Dios, anda como hijo de Dios, en buenas obras, teniendo fruto. Cuando uno no tiene frutos y no tiene buenas obras y está sin nada, lo que podemos pensar es que es un simpatizante de la iglesia. No es por nada que nos llamamos mutuamente hermanos. Hermano, ¿cómo estás, hermano? No lo hacemos por un cariño, como allá en Limpio los chicos nos dicen tío. No es un cariño que nos decimos hermanos. Nos decimos hermanos porque es una realidad. O por lo menos eso queremos. Te llamo hermano porque considero que sos un hermano en Cristo y vos me llamás a mí lo mismo. Somos hijos del Dios viviente. Pablo dice que hemos sido adoptados por Dios en Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra eclesia en el Nuevo Testamento se traduce como iglesia. Literalmente no se traduce, se translitera. Y lo que significa es asamblea. Los llamados fuera. Es una reunión que han sido rescatados de este mundo para Dios. Y es la congregación del pueblo de Dios o la familia de Dios, de todos aquellos que han sido adoptados por Dios para que manifiesten los frutos espirituales que estuvimos nombrando. John Stott enumera, voy a decirlo, esta lista de cosas que los creyentes hacen. Los creyentes se reúnen para ayudarse los unos a los otros a crecer y a madurar en la fe, dice él. Es tratarnos realmente como una verdadera familia. Y cita, nos cuidamos mutuamente, nos animamos, nos confrontamos, nos perdonamos, nos amonestamos, nos aconsejamos, nos recordamos las verdades bíblicas. Pero también la iglesia, la verdadera iglesia, está formada e informada por el Evangelio. Lo que hace una iglesia no es su dinero, lo que hace una iglesia es el Evangelio. El Evangelio, de hecho, la iglesia jamás podría existir sin el glorioso Evangelio. Es mediante la proclamación del Evangelio y la fe en el Evangelio que la iglesia llega a existir y a ser la iglesia de Cristo.
Pero el Evangelio no solamente va formando discípulos para la iglesia, sino que el Evangelio, hermanos, informa a la iglesia. Algunos piensan que el Evangelio es para los incrédulos. Y hay que predicar el Evangelio a los incrédulos, y está bien. Pero en las cartas en la Biblia vemos que el Evangelio, aparte de agrandar y formar la iglesia, el Evangelio va informando a esa iglesia lo que realmente ella es. ¿A quién creen que Pablo dirige sus cartas? ¿A incrédulos o a creyentes? A creyentes. Y es eso, la normativa del Evangelio cobra una relevancia para el creyente, entender el Evangelio. Mechelen decía, cada tanto la iglesia debe predicarse a sí misma el Evangelio. Un creyente debería predicarse todos los días el Evangelio para poder ser humilde. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, Pablo cuando escribe en varias partes de sus cartas, él informa cómo el Evangelio nos enseña. Dice, por ejemplo, ámense como Cristo amó. O perdonen como Cristo ha perdonado. Vean, el Evangelio informa la conducta que debe tener la iglesia o los miembros de la iglesia. Cada iglesia, hermanos, se ha dicho que la iglesia es universal. Cuando uno discute con un católico romano, dice la iglesia católica. La iglesia católica es cierto. La iglesia católica significa universal de todas las eras, de todos los tiempos. La iglesia no es solamente de un país, sino que trasciende culturas, fronteras, es universal. La iglesia invisible, porque está compuesta por los ya santos que han muerto, que han partido de la presencia de Dios, y los vivos. Pero la iglesia local está reunida, confinada a un lugar específico. Nosotros aquí en Fernando de la Mora, allá en Limpio, en Cordillera, hay grupos de creyentes que se reúnen localmente. Ahora, ese grupo de creyentes que se reúnen localmente se conoce como iglesia local, compuesta por ancianos y diáconos. Pero toda iglesia, a fin de cuentas, está en el corto tiempo. Vean, esta iglesia está llena de miembros, llena de personas. Este templo va a quedar chico, vamos a necesitar un lugar más grande, dentro de poco se va a habilitar el otro lugar. Pero inmediatamente después de eso, ya la mira de la iglesia, de los líderes de la iglesia, está puesta en hacer más discípulos. Pero hacer más discípulos, no pensando en contratar gente, sino lo correcto sería que cada creyente que cada discípulo haga discípulos. Que cada creyente trabaje con sus dones. No importa que no sea un oficial de la iglesia. Una persona que está aquí enfrente, no importa. Lo que pasa es que ahí de vuelta, el enrejado y la vid, trabajar por la estructura es muy visible. Y también como que algunos pueden pensar que, bueno, ya con esto basta. Algunos piensan, bueno, yo di una ofrenda y con eso basta. No, lo que Dios espera de su iglesia es que trabaje espiritualmente, que sea de bendición. No está mal que uno ofrende, no está mal que uno trabaje en la estructura, mantener limpio este salón. Está muy bien todo eso, hermanos. Pero preocupémonos por la vid, por las almas, por las personas, porque eso es lo que realmente importa y cobra vida en la eternidad. Las iglesias que ya están establecidas tienen una enorme lucha con el salir de las cuatro paredes. Todas las ideas rondan a qué hacemos aquí para mejorar esto. Un parlante más, hacemos un nuevo proyector, otro, esto. Miren, normalmente cuando una iglesia ya está establecida tiene un enorme problema con esto. Pero cuando uno va a plantar una iglesia, como no hay paredes, ahí no hay problema desde el inicio mirar las misiones. Mirar las almas que van a ir añadiéndose y que en esa ciudad hay salvos, hay elegidos que necesitan escuchar el Evangelio. Dice Tim Keller, voy a leer lo que dice, los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal. Llamativo, ¿eh? Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana. A mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de manera que no destruyen. A mostrar cómo las clases y las razas que no congenian fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él. A mostrar que sí es posible cultivar utilizando las herramientas del arte, educación, gobierno y la empresa para llevar
esperanza a la gente en vez de desesperanza y cinismo. Interesante lo que Tim Keller dice, que la iglesia es como una ciudad alternativa dentro de una ciudad. Es un mundo distinto y debería serlo. Porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo. Nuestra forma de hablar debe distinguirse. No puede ser igual que la de este mundo. No podemos hablar con groserías, con improperios, de cosas impuras. Nuestros chistes no deben ser así. Nuestra moral debe ser superior porque es la moral del cielo. Y se espera que en este lugar, de vuelta, no es este lugar, se espera que las personas que están aquí sean distintas de las que están afuera. Porque somos la familia de Dios. Abrí tu Biblia en Efesios 3:10. Este es un versículo muy importante. Si todavía no está entendiendo el punto, estamos redefiniendo el concepto de la iglesia y lo que la iglesia, cada componente debe hacer. Efesios 3:10 al 12. Dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vean, Pablo dice, lo que la iglesia está haciendo sirve para que las potestades, los ángeles se queden asombrados, no de mí, no de nosotros, de lo que es la gracia de Dios. ¿Qué sabiduría tiene Dios? De que agarra seres débiles, seres como nosotros rebeldes, incompetentes, y realiza su majestuosa obra. Miren, hermanos, hace rato dije, puede que sea confuso, dije que la iglesia no es actividades, obviamente no es, porque la iglesia es una identidad. Yo soy hijo de Dios, por ende soy parte del cuerpo de Cristo, parte de los llamados por Dios. Soy parte de la iglesia. Vos deberías saber que ser iglesia es tu identidad. Iglesia es de lunes a lunes, no domingos y miércoles, o sábado y domingo, no. La iglesia es de lunes a lunes porque yo soy parte de la iglesia y yo vivo de lunes a lunes. Pero si bien como cuerpo y como organización sí necesitamos de actividades como esta reunión, por ejemplo, como este culto público para poder explicar la palabra, para poder juntos cantar a Dios. Pero recuerden, esa actividad que hacemos juntos no es iglesia. Es una actividad que la iglesia hace, como también el evangelismo, como la oración, como el vivir cada día santificándose. Pero lo que quiero que entiendan es que las actividades no nos definen. La iglesia nos define como lo que somos, hijos de Dios. Entonces podemos decir, como dice John Stott, la iglesia es relacional, totalmente relacional, porque implica una relación con Dios de padre a hijo y una relación con mis hermanos, con quienes también confiesan ser hijos de Dios. Si no entendemos esto, vamos a cometer los mismos errores una y otra vez, y nuestros hijos y la siguiente generación de jóvenes va a cometer los mismos errores en querer, cuando quieran plantar iglesias, alquilar un edificio y buscar ofrendas, buscar miembros y cantar y predicar y ya. Cuando no es eso. No se necesita ni un edificio, no se necesita ni siquiera tampoco ofrendas. Se necesita que los verdaderos creyentes hagan su trabajo correctamente. Miren, voy a cortar aquí el tema porque Pelufo ya habló mucho de que la iglesia debe reconocerse por su amor. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero, ¿qué sentido tiene ahora, verdad? Porque si yo voy a estar preocupándome en cómo voy a bendecir a mis hermanos, cómo realmente yo voy a causar una bendición en ellos, eso es generar amor, decidir amar a mis hermanos. Y al hacerlo estoy cumpliendo el mandamiento de que nos amemos como Cristo amó. Juan 13:34, les leo nada más. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos,
si se aman los unos a los otros. El amor es un reflector potente de la luz del Evangelio. Y hay muchos versículos. Decía C.S. Lewis en un libro, Dios en el banquillo, decía él, el amor no es un sentimiento de cariño, sino un deseo constante por el bien supremo del ser amado hasta donde se pueda alcanzarse. Interesante el pensamiento de Lewis. Es buscar el bien del otro hasta donde se pueda. Ahora, ¿cuál será el mayor bien que yo puedo procurar por el otro, por mi semejante? Bueno, la Biblia no nos deja a oscuras. Dice la Biblia en Colosenses 1:28 que el mayor bien es presentar a todos los creyentes perfectos en Cristo. Perfectos en Él, dice. La perfección, el perfeccionamiento de los creyentes es el mayor bien que podemos lograr como creyentes. Si vos pensás, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Le regalo una tele, ¿no? Porque no tiene tele, pobrecito, no puede ver para los partidos. No, el mayor bien que podés lograr con tu hermano es que él crezca a la estatura de Cristo, que él se perfeccione. Y ahí los versículos que ustedes conocen tienen mucho sentido. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, en el contexto de los problemas, les ayudan a bien. Todo contribuye al propósito de Dios, a los que aman a Dios, todo porque Dios los ama, están en coinonía con Dios y Dios le mete pruebas, situaciones para perfeccionarlos. Decía un predicador que el sufrimiento es el campo de entrenamiento de la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, aunque sea por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que os perfeccione, afirme, establezca. Vean, Dios provee pruebas, situaciones difíciles a su iglesia para perfeccionar. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que esas pruebas van a perfeccionarte. Y si alguien no entiende cómo, pídale a Dios ayuda, el cual dará a todos sabiduría abundantemente y sin reproche. El doctor Tripp llega a una conclusión interesante de este tema. Dice, nuestra cultura le atribuye una gran importancia a ser tolerantes y el cortés. Los que son tolerantes hoy día son los mejores, La tolerancia está de moda. Tratamos de evitar momentos incómodos. Por tanto, vemos, pero no hablamos, dice él. Llegamos al punto en que nos convencemos de que no hablamos porque amamos a la otra persona y respetamos su intimidad. Mientras que en realidad lo que pasa es que no hablamos porque nos falta amor. Fin de la cita. El verdadero amor se trata de corregir porque estamos buscando perfeccionar. Ese versículo ustedes conocen. El padre que no castiga a su hijo, no, yo le amo mucho, por eso no le pego a mi hijo. No, la Biblia dice, el padre que, se me fue el versículo, pero ahí está, gracias. El que tiene a su hijo, pero era otro que pero muy bueno, gracias. En Hebreos dice justamente que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. El que cuando Dios corrige es porque nos ama. Por cierto, la mayor ira de Dios no es que envía fuego del cielo, sino que la mayor ira de Dios es cuando Dios es indiferente, le deja que viva lo que quiera. Ya no corrige, ya no amonesta, le deja a su suerte. Es lo peor que Dios puede hacer con una persona según la Biblia. Así que Dios cuando alguien ama, lo corrige. Cuando un padre ama a su hijo, lo corrige. Hermanos, si nos amamos mutuamente y de verdad, bíblicamente, vamos a amarnos y cuando vemos falta, vamos a corregirnos. Aunque yo sé que mi hermano puede reaccionar por mí, puede tratarme mal, son cosas a las que me expongo cuando me voy a confrontar. Por supuesto que sí. Pero estoy renunciando a mi comodidad, vean, para hacer eso. No es fácil, pero el amor nos lleva a actuar. El doctor Tripp sigue explicando esto, dice él, de cómo funcionan las relaciones. Por eso decía que es mucho más fácil ocuparse del enrejado que ocuparse de la vid, porque el enrejado miren, una pared no me va a retar nunca porque le estoy pintando, ¿no?
Barrer el piso, no hay problema, no me va a retar. Pero meterse con las personas es meterse en problemas. Es más fácil meterse con las cosas que van a ser vistas que con personas que me pueden maltratar, que pueden tomar mal lo que yo digo. Y que después el día de mañana, vos también, mira, me pueden hacer lo mismo, me pueden devolver el favor. Pero ese es el trabajo que Dios nos llama a hacer, a amarnos, a confrontarnos. Dice el Dr. Tripp, el modelo aquí es honestidad continua en una relación continua. En cada pequeño momento en que se dice la verdad, se retrasa el progreso del pecado y se alienta el crecimiento espiritual. Fin de la cita. Por eso que encontramos en tantas partes de la Biblia los unos a los otros. ¿Verdad que no es el trabajo solamente del pastor o de los pastores y los diáconos el cuidado y la amonestación? Solemos bromear de que vamos a asamblea, te van a disciplinar. Bromeamos con algunos jóvenes, pero en realidad, escuchen hermanos, la verdad es que cuando un joven está andando torcidamente o está falto en su integridad, debe ser confrontado por el que lo ha visto. Y si no escucha, lleve testigos. Pero el propósito es salvar al hermano, ganar al hermano, siempre. Como dice aquí, el amor, recuerden, el amor es la evidencia de que somos salvos. El amor es un mandamiento. Cristo nos mandó que nos amemos porque así el mundo va a reconocer que somos de Él. Por eso decía Hebreos, estimulémonos, no dejando de congregarnos, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. El que no se congrega no puede cumplir con esto, imposible. Ahorita William, Romanos 15, 14, por favor. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo sabía que los creyentes estaban llenos de bondad y porque son buenos, ¿van a dejar pasar? No, porque son buenos van a amonestarse los unos a los otros. Y se espera que los creyentes hagan tal cosa. Efesios 4, 15. Efesios es un libro lleno de versículos para la iglesia. Efesios 4, 15 al 16. Dice Pablo, había dicho él, para que ya no sean como niños fluctuantes, llevados aquí para allá de cualquier viento de doctrina, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vean lo que dice Pablo, se ayudan mutuamente, cada partecita. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada coyuntura, cada parte, cada partecita se ayuda mutuamente. Como mi cuerpo ahora, mi pie está dándome equilibrio, mis manos se mueven para explicar, mis ojos ven a ustedes. Vean, todo el cuerpo contribuye a que yo pueda funcionar. Cada miembro del cuerpo aporta algo. Cuando un miembro no aporta algo, bueno, está pasando algo, está enfermo. Por último, para terminar, el tema el amor se manifiesta en una confrontación clara del pecado que siempre hemos visto, porque la mayor búsqueda del amor es el bien del otro, el perfeccionamiento. Y lo que más abunda en cualquier parte del mundo es el pecado. De hecho, es el único problema del hombre, el pecado en sus multiformes presentaciones. Al confrontar un hermano, dice John Stott, reconocemos que ambos estamos en el mismo lugar, necesitados de la gracia y de la misericordia de Dios y que todos vivimos en una relación con el Padre perfecto. Como leímos en Gálatas, cuando voy a confrontar a alguien, yo tengo que considerar cómo estoy yo, reconocer que estoy sano
No porque soy mejor que Él, porque la gracia de Dios, estoy viviendo obediente a la gracia nada más. Pero por la misericordia de Dios, como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esa actitud de humildad debe llevarnos con amor a acercarnos a los que no son tan piadosos, a los que no son de mi target espiritual. Dice Paul David Tripp, la reprensión no obliga a una persona a hacer frente a tu juicio, sino que le da la oportunidad de tratarlo con Dios. Está motivada por el deseo de que la persona reciba la gracia y la convicción, la confesión, el perdón y el arrepentimiento para que experimente la misma gracia que nosotros. Fin de la cita. El objetivo al tratar los problemas y las confrontaciones es ayudar, obviamente, pero hay que decirlo. En Filipenses 2, 1 al 4, último versículo, si ahora en sus Biblias, Filipenses 2, 1 al 4. Pablo quería que completen su gozo. La relación entre los hermanos muestra al mundo el evangelio real, vívido cada día. Dice Pablo en Filipenses 2, 1 al 4, por tanto, vean las palabras. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos versículos son fáciles de leer, pero difíciles de aplicar. Estimar a los otros como superiores. No pensar en mis asuntos, sino pensar en pos de los otros. ¿Qué necesita el otro? Esto es la iglesia, hermanos. ¿Cómo estás? Si vos tenés que mirar tu vida testifica que sos miembro de la iglesia de Cristo. Tu vida está caracterizada por buenas obras, por frutos espirituales. ¿Estás bendiciendo actualmente a tus hermanos en Cristo? ¿O tu vida es una piedra de tropiezo para muchos? ¿O realmente estás teniendo problemas por todos lados? ¿Estás caracterizado por venir cada domingo a calentar una silla y luego irte? ¿Cómo está tu lectura bíblica en la semana? ¿Te consume la lectura bíblica y la palabra de Dios está masticando en tu mente día a día? ¿Estás orando correctamente? ¿O estás pidiendo? ¿Te estás olvidando de hablar en pos, interceder por tus hermanos en oración? Cada uno puede examinarse a la luz de lo que hemos visto, porque la iglesia, la definición exacta de la iglesia es nuestra identidad como hijos de Dios. No un lugar, no una práctica. Eso sería mero religioso. Lo que implica ser hijos de Dios, la familia de Dios. Es muy profundo, ¿verdad? No vamos a dejar de enfatizar esto a lo largo de los estudios que vienen, que plantar iglesias y que una iglesia es la reunión de los santos, de los hijos de Dios en un lugar para adorar a Dios, para honrarlo, para escuchar su palabra, glorificar a Cristo, para confrontarse y bendecirse mutuamente. La iglesia no es una reunión semanal, no. Si decimos eso, le estamos diciendo implícitamente, lo que le estamos comunicándole a la gente es que lo único que ellos necesitan para vivir sus vidas cristianas es asistir a una reunión a la semana o unas cuantas veces a la semana y ya está. Por eso, hermanos, si vos estabas pensando que ser cristiano es asistir los domingos fielmente y cantar fuerte, no es eso. Por el contrario, estamos esta mañana enfatizando que la comprensión de lo que realmente somos debe afectar la manera en que vivimos, porque somos hijos de Dios, familia de Dios, que debemos pensar en pos de nuestros hermanos y también de los que no son hermanos para ganarlos como discípulos. Para terminar, concluyo con la cita de este libro, El enrejado y la vid.
Estos hombres, Colin Marshall y Tony Paine, ellos dicen, las estructuras no hacen crecer el ministerio, así como los enrejados no hacen crecer las vides. La mayoría de las iglesias necesitan hacer un cambio deliberado, dejar de erigir y mantener estructuras y dedicarse a formar personas que sean discípulos de Cristo, hacedores de otros discípulos de Cristo. Fin de la cita. Es para reflexionar, hermanos. Hemos visto la iglesia de Dios, la familia del Dios viviente. Somos una familia realmente, una familia unida, reunida aquí. Y Pablo en Efesios, en varias partes, él, no sé si lloraba, pero rogaba a Dios con súplicas de que entendamos este concepto, de que caiga la ficha en nosotros para que de ese modo activemos nuestros dones. ¿Sabías que cada creyente tiene un don dado por Dios? Todos. Aún el creyente que ustedes crean, todo creyente tiene, aunque sea un don de parte de Dios, para ministrar a su iglesia y bendecir a sus hermanos. Si un creyente no lo está usando para la gloria de Dios, ese creyente no está creciendo, está estancado y debería evaluar su condición, debería evaluar su situación realmente. Hermanos, Dios quiera bendecirnos con su palabra y que seamos una iglesia que se preocupe por las almas, por las personas, que podamos realmente ocuparnos de nuestros hermanos. Si bien vamos a seguir creciendo con edificios, vamos a seguir creciendo con lo que Dios nos da y es una bendición de Dios, pero recordad esto, hermano, que lo que hace a nuestra iglesia son las personas que Dios eligió y el trabajo que estas personas hacen al obedecer a Dios, al confrontarse, amarse y exaltar a Cristo. Padre Santo, gracias por esta mañana que tú nos regalas. Hay tanto que tenemos que entender, Señor, pero es un misterio y también, Señor, es una preferencia de tu parte edificar tu iglesia, de la cual nosotros somos parte. Pero, Señor, dótanos de humildad. No queremos ser como la Odisea, esa iglesia que dijo que no tenemos necesidad de nada, sino que, Señor, era pobre, ciega y desnuda. Queremos ser humildes y queremos entender este concepto de que somos una familia reunida por tu gloria, por tu sangre. Entendemos, Señor, que hay tantas cosas aún que tenemos que decir, pero queremos ser discípulos que hagan discípulos cumpliendo tu mandato. Padre, te lo pedimos. Amén.